Hola, vamos a empezar una serie de vídeos donde les quiero explicar cómo realizar cambios de unidades cuando queremos hacer un cálculo estequiométrico, es decir, un cálculo en el que está implicada una reacción química. De la misma forma que en problemas de física tenemos que hacer cambios de unidades para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, o de gramos a kilogramos, o de segundos a horas, pues en química también son habituales una serie de cambios de unidades, sobre todo en cálculos estequiométricos, como le digo, en cálculos de reacciones químicas. Los cambios de unidades más habituales son pasar de gramos a moles, o de moles a gramos, o pasar de moles a partículas, en este caso moléculas, o de moléculas a moles. Este esquema yo creo que nos puede servir de referencia para saber claramente qué necesito utilizar en el factor de conversión para hacer el cambio que me pidan. Por ejemplo, para pasar de masa a moles o de moles a masa, necesitaré la masa molar del compuesto implicado. O para pasar de moles a moléculas o de moléculas a moles, necesitaré el dato del número de Avogadro. Vamos a hacer un caso concreto para que vean cómo se realizarían estos cambios que les estoy diciendo. En este primer ejercicio, en este primer ejemplo, dice: si tenemos 72 gramos de agua, averigua cuántos moles son, cuántas moléculas de agua hay y cuántos átomos de hidrógeno tenemos o de oxígeno. Fíjense, para pasar de gramos, que es el dato, a moles, que es lo primero que me preguntan en el apartado A, necesito, según este esquema, la masa molar. La masa molar del agua, fíjense cómo la he escrito: M mayúscula, entre paréntesis pongo agua, y ahora fíjense estos números que aparecen aquí. Este 1 es la masa atómica del átomo de hidrógeno. Ese dato lo podemos encontrar mirando en la tabla periódica, y vemos cómo en cada casilla de cada elemento tenemos un número, que es el número atómico, que es el que hemos usado cuando hablábamos de la composición atómica en temas anteriores, y el número que hay al lado, que suele ser siempre un decimal, esa es la masa atómica que tengo que utilizar para averiguar la masa molar del compuesto. En mi caso, fíjense, como el hidrógeno es 1,01, pero yo voy a redondear para hacer más sencillos los cálculos a 1. O sea que 1, que es la masa atómica del hidrógeno, multiplicada por 2 porque tengo 2 átomos en la molécula. Y luego le sumo 16, que es la masa atómica del oxígeno, con lo cual sale 18 gramos partido por mol. Eso significa que un mol de agua son 18 gramos de agua, o que 18 gramos de agua es un mol de agua. Bueno, pues fíjense, para resolver el ejercicio, el apartado A, ponemos ¿cuántos moles de agua son? Pues N minúscula es el símbolo que utilizamos para representar los moles, entre paréntesis ponemos el compuesto, en este caso agua, y fíjense, empezamos con el dato de partida, 72 gramos de agua. Es importante que pongan la unidad y que también pongan la sustancia a la que nos estamos refiriendo. Y ahora fíjense el factor de conversión, ¿cómo lo construyo? Pues como quiero pasar de gramos a moles, que es lo que me pregunta el apartado A, aquí abajo pongo los gramos y arriba pongo los moles, igual que hacíamos cuando cambiábamos unidades en física. Aquí pongo un mol de agua, son 18 gramos de agua. Fíjense cómo las unidades se simplifican y me queda al final mol de agua. Lo único que tiene que hacer con la calculadora es 72 por 1 entre 18, y eso tendríamos ya en la solución, que serían 4 mol de agua. En el siguiente apartado me preguntan cuántas moléculas de agua hay. Fíjense que para yo saber, si me fijo en el esquema otra vez, para yo saber las moléculas de agua que hay, necesito partir del número de moles que tengo de esa sustancia. Eso es justo lo que me preguntaban en el apartado A, con lo cual puedo empezar con este dato de 4 moles. Si no quieren, también pueden hacerlo partiendo del dato inicial, de 72 gramos, lo que pasa es que es un poco más largo. Como el número de moles que he calculado es un número exacto, pues no cometería mucho fallo si empezara con este dato, porque no desprecio ningún decimal. Con lo cual, el número de moléculas lo pongo con N mayúscula, y aquí pongo otra vez la fórmula del compuesto. Sería 4 moles de agua que tengo, y ahora el factor de conversión que utilizo para cambiar de moles a moléculas sería el número de Avogadro, si se acuerdan del esquema que les enseñé. ¿Cómo lo escribimos aquí? Pues un mol de agua son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Ese es el número de Avogadro. 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. ¿Qué operación tiene que hacer? Multiplicar 4 por 6,022 por 10 elevado a 23. Y eso le sale 2,4 por 10 elevado a 24. Y ahora ponemos moléculas de agua. En el siguiente apartado, en el C, les preguntan los átomos de hidrógeno y de oxígeno que tenemos. Pues el número de átomos de hidrógeno sería,
partiendo del dato de las moléculas que acabo de calcular, 2,4 por 10 elevado a 24 moléculas, se fijan en la fórmula del agua, que es H2O, y aquí ponen el factor de conversión que me permita pasar de moléculas a agua. Si se fijan, una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Por eso aparece el subíndice 2. Fíjense otra vez como moléculas y moléculas lo simplifico, con lo cual sería el doble de este valor. Sería 4,8 por 10 elevado a 24 y ahora pongo átomos de hidrógeno. En el caso del átomo de oxígeno, pues sería otra vez partiendo del dato de las moléculas, 2,4 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Y ahora el factor de conversión que tengo que utilizar para pasar de moléculas a átomos sería una molécula de agua tiene un átomo de oxígeno, con lo cual molécula y molécula simplifica y el mismo número sería el que representaría también los átomos de oxígeno, porque por cada molécula de agua tengo un átomo de oxígeno, con lo cual sería 2,4 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. Ahora hazlo tú solo y practica, así se aprende.